Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y habíamos quedado en el punto 2832. Estamos explicando la cuarta petición del Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Leo primero el punto y continuamos la explicación. Dice así: como la levadura en la masa, la novedad del reino debe fermentar la tierra con el Espíritu de Cristo. Debe manifestarse por la instauración de la justicia en las relaciones personales y sociales, económicas e internacionales, sin olvidar jamás que no hay estructura justa sin seres humanos que quieran ser justos. No olvidemos la perspectiva de que estamos comentando esta petición de danos hoy nuestro pan de cada día. Y en ese contexto se hacen estas afirmaciones. Bien, pone el ejemplo en primer lugar de la levadura en la masa. La levadura en la masa, sabéis que en el Evangelio hay distintas imágenes para hablar de cómo es el reino de los cielos. Nosotros tenemos que ser como luz que no se esconde, sino que ilumina el mundo, como sal, que la sal no se tira al suelo, sino que sazona los alimentos para darles sabor y para conservarlos. Y estas dos imágenes nos preparan, pero quizás la imagen más determinante, aquella que elige aquí el Catecismo, y como vamos a ver después el Concilio Vaticano II, porque está aquí citando un decreto del Vaticano II, la imagen elegida para ver qué es ese pan que pedimos. Sí, somos luz que ilumina el mundo. Es una faceta, un factor. Somos sal que da sabor, pero más todavía, vamos más lejos. Estamos llamados a ser levadura. El reino de Dios es levadura que no solo permite ver como la luz, no solo da sabor como la sal, no, es que transforma las cosas. La levadura tiene un efecto más interior que la luz y que la sal, más profundo, porque es que transforma la masa. La luz permite verla, la sal da sabor, pero no, es que la levadura cambia internamente. No hace que la masa deje de ser masa, eso es verdad, pero la transforma. Esta es la imagen elegida por el Catecismo para expresar qué es ese pan que pedimos en el Padre Nuestro. O sea, no solo es un pan de que el Señor nos dé algo para alimentarnos, sino que el Señor nos da también la gracia de poder transformar el mundo, de poder ser levadura y fermento para que todo lo que hacemos alrededor forme parte del reino de los cielos. Aquí hay algo de eso de que es mejor, dar a uno un pez o darle una caña. Cuando nosotros a Dios le pedimos danos el pan de cada día, le pedimos las dos cosas, le pedimos el pez y le pedimos la caña. Dios nos da alimento, pero ojo, también nos da la gracia para poder ser fermento en el mundo y para transformar en pan de Dios todo lo que tocamos, en el sentido de que mi trabajo, etcétera, lo que fuere, ¿no? Pongo el ejemplo del trabajo. Bueno, no es lo mismo que yo realice un trabajo y que lo realice pues desmotivado únicamente por el sobre del final del mes, que ahora ya no es el sobre porque te lo ingresan en la cuenta, pero bueno, ¿no? Desmotivado meramente por el dinero y con multitud de imperfecciones que en el fondo no me importan. A mí lo que me importa es que suene cuanto antes, ¿no? Pues la sirena para salir de la fábrica porque estoy harto. No es lo mismo trabajar así que trabajar con la conciencia de que mi trabajo está acelerando la llegada del reino de Dios, y hacerlo con motivación, sabiendo que mi trabajo es mi vocación, que Dios me ha llamado a realizarme de esta manera y desarrollar mis talentos y mis cualidades disfrutando de lo que hago, haciendo del trabajo una ocasión de santificación, empeñándome en ello,
buscando no el perfeccionismo, pero sí la mayor perfección posible, porque sé que está en juego el reino de Dios y entonces yo soy levadura. Es decir, pedir, danos el pan de cada día, no solo es pedir el pez, también Dios nos da la caña, para, entre comillas, convertir en pan aquello que tocamos, en lo que participamos, en lo que nos entregamos. Posiblemente igual a nadie se le ha ocurrido tal reflexión cuando reza el Padre Nuestro. Decimos, yo cuando rezaba el Padre Nuestro nunca se me había ocurrido esto, siempre había pensado, danos el pan de cada día, pues hombre, danos el alimento, los bienes materiales, incluso también los espirituales, ¿no?, de la Eucaristía, pero no se me había ocurrido pensar al rezar el Padre Nuestro que yo estoy pidiendo la gracia de ser levadura que transforme. Sí, claro, esta es la gracia, es que vamos más allá es que mi trabajo forma parte de ese pan que Dios me da, pero un trabajo realizado con vocación de hacer presente el reino de Dios. Debiéramos de borrar la distancia que hay entre trabajo y vocación, haciéndolos sinónimos. Mi trabajo es mi vocación. Bueno, y alguno igual puede decir, claro, para usted es fácil porque usted es sacerdote, y claro, pues un sacerdote, un obispo, bueno, pues aquello en lo que trabaja, pues lo hace con una perspectiva de haber sido llamado a ello, etcétera, pero yo estoy sirviendo en una cafetería porque no he tenido otra cosa a la que agarrarme. Es más, hice unos estudios, hice una cosa, y a mí me encantaría poder encontrar un trabajo en aquello que estudié y dejar esta cafetería. De acuerdo, eso lo entiendo perfectamente. Pero de momento, y en este momento de tu vida, ese trabajo en la cafetería, ese trabajo allá donde estás, no lo vivas como una desgracia hasta que te llegue la gracia, sino vívelo como un momento, parte del camino que Dios ha puesto en tu vida. Por lo tanto, también es tu vocación. Porque en el fondo la vocación no es encontrar algo que cuaje o que cuadre con mis expectativas, sino que es dejarnos conducir por el Señor. Recuerdo en una ocasión haber oído una expresión que decía, no se trata tanto de compartir mi vida con Cristo, sino de vivir la vida que Él me comparte. Hay dos visiones, ¿no? La primera visión parecería muy creyente, voy a compartir mi vida con Cristo. No, voy a vivir la vida que Él me comparte a mí. Por lo tanto, estás en esa cafetería, estás en ese lugar, que no es el que tú hubieses, el que hubieses buscado, pero mira, es más reino de Dios. Es más reino de Dios. Vivir la vida que Él comparte contigo, que la providencia pone en el camino de tu vida, pretender ser tú el que tú la imagines, tú la diseñes, y ahora la comparto con Cristo. Señor, esto es mío, ¿no? Y esto lo comparto contigo. No, al revés. La vocación es la vida que Él comparte conmigo. Por lo tanto, esto es lo que pedimos, ¿no?, en la petición del Padre Nuestro. Danos el pan, pero también dame la gracia de realizar mi vocación al trabajo, mi vocación a transformar el mundo, a ser levadura, y en eso está el don de tu pan, el don de tu pan. Y fijaros que no hay una frontera. Nosotros podíamos a veces ridículamente pretender decir, a ver, el pan que Dios me da, ¿qué tanto por ciento tiene de esfuerzo y trabajo mío y qué tanto por ciento tiene de gracia de Dios? No, mira, ese planteamiento es equivocado. El pan que Dios te da, en una dimensión, en un nivel 100%, es trabajo y esfuerzo tuyo, y en otra dimensión y en otro nivel es 100% gracia de Dios. O sea, que no es que tengamos que estar ahí imaginándonos la colaboración entre Dios y nosotros como si fuese parte la pone Dios y parte la pones tú. No, si es que en un nivel
tú te tienes que entregar al 100% y en otro nivel Dios te asiste al 100% en su gracia. Ese es el pan de cada día. Para iluminar este aspecto nos remite el Catecismo a un decreto del Vaticano II que se llama el decreto Apostolicam Auctositatem, que es sobre la vocación al apostolado, y nos pide que leamos el punto 5. Y dice: la obra redentora de Cristo, aunque de suyo se refiere a la salvación de los hombres, se propone también la restauración de todo el orden temporal. Es decir, que la obra redentora, hombre, lo más específico que tiene es la salvación eterna, el cielo, pero también incluye la restauración de este mundo, el hacer el mundo más justo. O sea, la redención no solo es para la vida eterna, la redención de Cristo. Cristo también derramó su sangre no solo para que fuésemos al cielo, sino para que este mundo sea más justo. Continúa diciendo: por ello la misión de la Iglesia no es solo ofrecer a los hombres el mensaje y la gracia de Cristo, sino también el impregnar y perfeccionar todo el orden temporal con el espíritu evangélico. Los seglares, por tanto, al realizar esta misión de la Iglesia, ejercen su propio apostolado, tanto en la Iglesia como en el mundo, lo mismo en el orden espiritual como en el temporal. Órdenes ambos que, aunque distintos, están tan íntimamente relacionados con el único propósito de Dios, que lo que Dios quiere es hacer de todo el mundo una nueva creación en Cristo, incoativamente aquí en la tierra, plenamente en el último día. Y termina diciendo: el seglar, que es al mismo tiempo fiel y ciudadano, debe guiarse en uno y en otro orden, siempre y solamente por una conciencia cristiana. Es decir, imaginaros, ¿no?, pues que se le pregunta a un obrero, un oficinista o quien sea, ¿no?, que aquí lo de menos es el tipo de trabajo, se le pregunta: ¿tú dónde haces tu apostolado? Y él responde: yo en la fábrica. No, pero me refiero, tú cuando sales de trabajar, ¿dónde sueles hacer el apostolado? Bueno, primero antes de salir de trabajar en la fábrica. O sea, es decir, que el apostolado propio de un seglar es el impregnar su trabajo del Espíritu de Cristo, el convertirlo en vocación, el vivirlo como vocación. Por esto que dice aquí la Apostolicam Auctositatem. A veces tenemos el riesgo de pensar que la participación de los seglares en la vida de la Iglesia consiste pues en que el seglar haga cosas que antes hacían los curas y ahora pues no sé, los seglares se les va dando pues obviamente algunas cosas claro que son así, ¿no? Claro que son así, en el sentido de que en la medida en que el seglar también va tomando conciencia de la llamada que él tiene como bautizado a predicar la palabra, etcétera, bien, eso puede ser así, pero no es eso lo más específico del seglar. Lo más específico del apostolado seglar es llevar a Cristo a la vida del mundo y no hacer un poco más de cura. No hacer un poco más de cura. Es un error. A veces pensamos que promocionar el seglar es clericalizarlo, que él haga más, que él suba al altar y haga cosas, repito, que algunas habrá que hacer, pero no es eso lo específico. Lo específico es del seglar, lo propio de él, lo que el sacerdote no puede hacer, pues es que el seglar lleve el fermento de Cristo a la fábrica, a la oficina, a la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo propio. Porque curiosamente, cuando perdemos este equilibrio que aquí manifiesta el concilio, a veces ocurre que nos parece que promocionar al seglar es clericalizarlo, hacerlo como más cura, ¿no? Mira qué seglar tan comprometido, ¿eh? Se viste de alba y todo y sale al presbiterio. Bueno, y usted, eso... Y el cura al revés. Mire qué sacerdote tan enrollado, como se dice, ¿no? Pues trabaja como uno más y parece que es como si el cura se secularizase y el seglar se clericaliza. Y eso es un error.
Al margen de que, como he dicho antes, pues obviamente hay que arremangarse, un sacerdote también tendrá que arremangarse y formar parte y en muchos trabajos también de la parroquia, etcétera. Yo no estoy promoviendo la imagen de un sacerdote que no se ensucie las manos, no estoy promoviendo esa imagen. Pero lo específico del sacerdote obviamente es su ministerio, la predicación de la palabra, la celebración de los sacramentos, el gobierno de la parroquia, eso es lo específico, mientras que lo específico del seglar es llevar a Cristo a la vida del mundo, al trabajo, a su vocación y desarrollar sus talentos, ¿no? Para ser fermento en el mundo. Claro, que es más fácil ser fermento en la parroquia, ¿eh? Pero se trata de ser fermento en la fábrica. Bien, este espíritu, aquí viene a decir, el seglar es el mismo como fiel que como ciudadano. No hay dos conciencias. La conciencia de ciudadano, de trabajador, cuando estoy en el sindicato, cuando estoy, y otra conciencia como cristiano cuando estoy en el movimiento. No, no. Hay una sola conciencia. Yo no soy dos en el mundo y en la iglesia. Es que la iglesia es fermento. De nuevo utilizamos la palabra fermento y en esta ocasión para que la iglesia mismo fermente al mundo. Si nos pensamos que el lugar clave de la vida de la iglesia es la sacristía, entonces, claro, la iglesia no es fermento del mundo. El lugar clave de la vida de la iglesia no es la sacristía, sino aquel lugar, florecer donde Dios nos ha plantado. Hay que florecer donde Dios nos ha plantado. Ese es el lugar en el que Cristo quiere que seamos fermento. Y eso pedimos en el Padre Nuestro cada vez que formulamos esa oración: danos hoy nuestro pan de cada día. Tenemos un momento de reflexión. Programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación de este punto 2832. La segunda parte que hemos dejado sin explicar dice así: debe manifestarse por la instauración de la justicia en las relaciones, se refiere al reino de Dios, debe manifestarse por la instauración de la justicia en las relaciones personales y económicas, relaciones personales y sociales, económicas e internacionales, sin olvidar jamás que no hay estructura justa sin seres humanos que quieran ser justos. Es decir, este reino de Dios, para el que tenemos que ser levadura y que pedimos a Dios en la oración del Padre Nuestro, danos el pan, que decíamos en la intervención anterior, que no solo pedimos el pez, que pedimos la caña, pedimos el don de ser levadura, se tiene que transformar, se tiene que traducir en el cambio de estructuras, pero también en el cambio personal. O sea, el mundo nuevo implica también estructuras nuevas, pues estructuras económicas, estructuras de justicia. Si, por ejemplo, no hay una justicia bien reglamentada, el reino de Dios difícilmente se va a hacer presente. Si no hay la capacidad de reclamar de que se dé la presunción de inocencia, de que los que no tienen recursos económicos pues también pueden acceder a una justicia gratuita y a estar bien asistidos, no que el que tenga más dinero pues resulta que es el que tiene la capacidad de ganar los juicios, etcétera, etcétera. No pongo unos ejemplos de lo que son unas estructuras pues más justas en las que el reino de Dios se haga presente. Pero también dice que difícilmente habrá estructuras más justas si no hay también personas que quieran ser justas. O sea, no se puede cambiar las estructuras sin cambiar los corazones. Porque serán, mira, como se dice ese famoso dicho, los mismos perros con distintos collares. O sea, si resulta que están unos políticos a los otros, dale que te pego, acusándose, diciéndose cosas durísimas y fortísimas, ¿no? Ya, y porque esa política que tiene usted, pues eso, pues vale, pues yo pongo mi política, mi otra forma de organizar las cosas. Mire ustedes que habrá que pensar cuáles son las formas estructurales más correctas, pero como no cambiemos nosotros, como usted no esté dispuesto a convertirse, al mismo tiempo que usted propone un cambio de política, como usted no esté dispuesto a convertirse, esto va a ser los mismos perros con distintos collares.
porque el cambio, es decir, la comprensión del cristianismo, del reino de Dios, de esa levadura que transforma la sociedad, no distingue lo de fuera y lo de dentro, no lo distingue. Nosotros hoy en día pretendemos hacer una distinción entre lo privado y lo público que en la vida real no existe. Bueno, pues no importa mira, si al político le pillan en pues en algún desaguisado pues que ha recibido algún favor, no quiero poner ejemplos para que nadie diga, está pensando en no sé quién, pero bueno, tenemos ejemplos miles. Corruptelas de que ha aceptado dinero, ha aceptado regalos de un amigo, pues tuve un familiar al que enchufé y pues mi hijo recibió subvenciones del ministerio que yo dirijo, yo qué sé, montones de posibles corruptelas en la vida pública, ¿no? Y eso parece que lo tenemos muy claro, ¿sabes tú? Lo tenemos muy claro con que eso es, bueno, se le pilla a alguno en eso y inmediatamente lo sacan los periódicos y le desgasta políticamente, ¿no? Ahora, si resulta que ese hombre, pues, abandona a su mujer y se va con otra y a los hijos les pega el disgusto de su vida. Ahora, eso, como es de la vida interna del político, mira, como es de la vida interna, eso no tiene por qué afectar, no. Eso es una esquizofrenia. O sea, no existen dos conciencias, la privada y la pública. Esta especie de división que se pretende hacer, ¿no? Por eso aquí lo que dice este punto del catecismo es esa levadura del reino, al mismo tiempo que transforma a las estructuras, me transforma a mí. Y yo me convierto. Y un político santo, y un cristiano que participa en la vida social, porque todos somos hombres políticos, en el sentido de polis, de presencia en la vida social, al mismo tiempo que propone cambiar al mundo, está cambiando él. Y no tiene dos conciencias, la privada y la pública. Y no hay ninguna frontera que divida lo privado y lo público. El otro día estuve presente en un pequeño acto y en un ayuntamiento. En un ayuntamiento, pues un alcalde estaba dando el discurso ante unos obispos, porque bueno, pues que era un acto eclesial también. Y entonces dice el alcalde, como estamos en una sociedad aconfesional, pues entonces el hecho religioso es un hecho privado. Y claro, mis hermanos obispos que estaban alrededor mío hacían con la cabeza como diciendo, este hombre no sabe lo que está diciendo. El hecho de que una sociedad sea confesional no se deriva, no se sigue, no tiene lógica alguna lo que luego este hombre ha afirmado como si fuese un silogismo. No, mire usted, el hecho de que estamos en un país aconfesional, es decir, ninguna confesión es la confesión titular del Estado, de ahí no se sigue que el hecho religioso sea privado. ¿Pero qué tiene que ver las alubias con la velocidad? O sea, el hecho religioso es privado y es público, es interno y es externo, o sea, y tiene consecuencias externas, no las va a tener. La prueba es que estamos en este ayuntamiento, en ese acto público en el que estábamos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí se está hablando de que ese fermento del reino de Dios, ese pan que es fermento para cambiar el mundo, este pan que pedimos ha sido fermentado y al mismo tiempo nosotros somos fermento, es fermento de estructuras y es fermento de nuestra propia vida, ¿no? Porque nosotros somos muy tendentes a pretender para mejorar el mundo cambiar de caballo, pero no de caballero. Y aquí hay que cambiar de caballo y de caballero. El problema no solo está en el caballo, también está en el jinete que lo conduce. Cambiarnos para cambiar el mundo. Pero tampoco estoy yo diciendo que lo importante sea únicamente el cambio personal, no, porque el cambio personal no es una santidad aislada del mundo. O sea, mi cambio personal va a tener consecuencias sociales. A mí tampoco que no me diga alguien, no, pues sí, pues fue un banquero muy santo, pero en el ejercicio de su profesión, bueno, pues aplastaba a todo el mundo para que el beneficio, el balance final del año, no, eso también es falso. Por el lado contrario, es falso. No hay santidad personal que no se traduzca en el cambio de unas estructuras. O sea que ni aceptemos esos ideales de cambio de estructuras que no conllevan un cambio personal, ni aceptemos tampoco un cambio personal
bueno, que es a nivel interno y que no tiene repercusiones sociales y para la vida del mundo y estructurales. Termina diciendo mejor dicho, termina remitiendo este punto a un punto anterior del Catecismo, el 1228, que decía así: la sociedad asegura la justicia social cuando realiza las condiciones que permite a las asociaciones y a cada uno conseguir lo que les es debido según su naturaleza y su vocación. La justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad. O sea que de lo que se trata es de construir una sociedad en la que se nos permita a título personal y a título asociativo desarrollar lo que por naturaleza estamos llamados a esa vocación, que es hacer el bien al mundo, pero de una manera comunitaria, no de una manera individualista, ¿no? Sino con esa vocación comunitaria para la que todos hemos sido creados. Tenemos un momento. Y bien, pasamos al punto siguiente, 2833, dentro de esta explicación, danos hoy nuestro pan de cada día. Dice así: se trata de nuestro pan, uno para muchos. La pobreza de las bienaventuranzas entraña compartir los bienes, invita a comunicar y compartir bienes materiales y espirituales, no por fuerza, sino por amor, para que la abundancia de unos remedie las necesidades de otros. Y aquí viene un texto de Corintios que luego leeremos, ¿no? Pero es obvio que en nuestra petición, que estamos mirándola por un lado y por otro y intentando ver aspectos que que han podido permanecer ocultos cuando rezamos esta oración, decimos: danos hoy nuestro pan de cada día, y decimos nuestro. Y no dice panes, es un detalle, ¿no? Danos panes para todos, no dice panes, dice en singular. Dice danos a nosotros, a todos, pero un pan, o sea, es decir, que es visto como el pan que hay que compartirlo, no es danos muchos panes que los repartimos. De repartir a compartir hay una ligera diferencia. Ya, no es lo mismo que yo tenga 6 panes y que le dé a cada uno uno, que tenga un pan grande y parta a cachos y le dé a cada uno uno. Bueno, ya sé que estoy diciendo algo que estoy jugando un poco con una imagen gráfica, ¿eh? Pero ¿por qué digo que no es lo mismo? Porque al hablar de pan en singular, que partimos lo hacemos con un cuchillo, con la mano, lo partimos en cachos, por ejemplo, como hace el sacerdote, ¿no? Que allí en el altar parte esos cachos, ¿no? Eso tiene un gran simbolismo. Tiene el simbolismo del compartir, que no es lo mismo que repartir. Supone más quitarme de lo mío, es decir, mira, procura hacer los pedazos iguales. Siempre quedan un poco distintos, pero tú procura hacerlos iguales. Y me quito de lo mío para darle al otro. Es distinto, es un matiz que subraya más esa imagen del compartir, que nos tiene que hacer descubrir su profunda espiritualidad. Dice pan, no dice panes. Es decir, que es uno para muchos. Uno para muchos. Y todos para Cristo. Es impresionante este aspecto. Lo cual supone descubrir la común vocación que tenemos todos. Es decir, que yo no me sienta un perfecto extraño con respecto a las demás personas. Que no me sienta un perfecto extraño. Esto yo creo que somos conscientes de ello. El Señor nos permite verlo. Por ejemplo, entre los sacerdotes hemos comentado con frecuencia que suele ser mucho más motivante a la hora de ejercer la caridad. Por ejemplo, en algunos supermercados suelen hacer, pues igual en el entorno navideño, o en otros casos hacen una campaña que consiste que se ponen fuera de los supermercados, pues bien sea una institución como Cáritas, otro tipo de instituciones, y de
del carro de compra que yo he hecho, pues después se me ofrece hacer una donación de parte de lo que he comprado. Allí se puede dar pues para una organización benéfica, caritativa, etcétera. Y nos es más fácil hacer de esta manera, nuestro signo de caridad y de compartir, que haciendo una transferencia bancaria, porque también gráficamente vemos más que de mi carro de comida le doy esto al otro, ¿no? Me resto al mío para darle al otro. Pero bueno, yo entiendo que también nos ayuda a hacer caridad un gesto que es muy gráfico, que nos entre, pero vamos a ser también prácticos, porque también hay una manera de, cuando me viene el extracto del banco, también he visto cómo me han restado, y a veces pues puede ser más práctico el dinero, muchas veces es así, ¿no? Es más práctico el dinero que los alimentos. Pero bueno, no me quiero ahora perder en el asunto. Lo que quería es agarrarme, centrarme en el gesto gráfico. Yo sé que digo que es más profundo el partir que el repartir. Al partir el pan, ¿eh? y, y compartirlo, hay un signo más profundo de que reparte eso. Bueno, por eso es un solo pan, que se reparte para todos. Y continúa diciendo, la pobreza de las bienaventuranzas entraña compartir los bienes. Es que en la pobreza de las bienaventuranzas hay como una llamada al desasimiento, a no poseernos en propiedad. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados. En el espíritu de las bienaventuranzas hay un espíritu de desasimiento, es decir, de no agarrarte a las cosas de este mundo. Porque fíjate que luego Lucas, como contraposición a las bienaventuranzas, dice, ay de los ricos, ay de los que aquí ríen, ay de los que amontonan. El espíritu de las bienaventuranzas es el de que tiene conciencia de ser llevado por Dios. En la vida yo soy conducido, o sea, y descubro la mano de Dios, ¿no? Hay muchos triunfos aparentes en esta vida que en el fondo son fracasos. Y hay fracasos aparentes que Dios nos permitirá conocer que son triunfos. Muchos primeros serán últimos, muchos últimos serán primeros. Entonces, para poder entender esto del partir y compartir, eso no se puede hacer por voluntarismo si no se tiene el espíritu del desasimiento interior, de las bienaventuranzas. Es decir, Dios conduce mi vida. Esta vida no es mía, yo soy llevado en ella. Bien, se nos pone para nuestra reflexión algunos textos. El primero, segunda carta de los Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al 15. Allí se hablaba de que hicieron una colecta a favor de los creyentes de Judea, en Corintio. Y dice, queremos, hermanos, que tengáis información sobre la colecta, que por inspiración de Dios ha tenido lugar en las iglesias de Macedonia. Porque a pesar de las muchas tribulaciones que han soportado, su alegría es tanta que han convertido su extrema pobreza en derroche de generosidad. Testigos soy de que han dado espontáneamente lo que podían, e incluso más de lo que podían. Con la mayor insistencia nos rogaban que les pidiéramos colaborar en la colecta y en la ayuda a los hermanos. Y más allá de nuestras expectativas, ellos mismos se ofrecieron en persona, primero al Señor y luego a nosotros, para que ésta sea la voluntad de Dios. En vista de ello hemos pedido a Tito que lleve a feliz término entre vosotros esa colecta, ya que él la comenzó. Destacáis en todo, en la fe, en la elocuencia, en conocimiento, en entusiasmo, en el cariño que nos profesáis, pues a ver si destacáis también en lo que se refiere a la colecta. Desde luego no se anda con muchas vueltas, Pablo. A ver si destacáis también en lo que se refiere a la colecta. No se trata de ninguna imposición, sino que a la vista del entusiasmo de los demás quiero comprobar la autenticidad de vuestro amor. Ya conocéis cuál fue la generosidad de nuestro Señor Jesucristo. Siendo como era rico, se hizo pobre por vosotros, para enriqueceros en todo, ¿no? Y continúa. La verdad es que es impresionante este texto. Dice cosas como, quiero comprobar la autenticidad de vuestro amor. Mira, hasta que no llega
la conversión al bolsillo todavía es imperfecta. Repito esta frase de Pablo a los Corintios. Quiero comprobar la autenticidad de vuestro amor. Hasta que la conversión no toca la cartera, no es una conversión total y auténtica, porque si yo quiero ser cristiano y tal, pero bueno, no mis bienes materiales, mire usted, la conversión tiene que llegar también a desposeernos. Si soy suyo, pues en propiedad, o sea, es decir, no puede haber partes de mí yo que sean intocables. Por eso alaba Pablo el hecho de que incluso la gente pobre, dice, viviendo, o sea, la extrema generosidad que han tenido los que vivían en pobreza. Aquí teníamos que hablar de ese pasaje del Evangelio en el que la viuda echaba el óbolo, y los fariseos echaban de lo que les sobraba. Es una imagen, por lo tanto, a que hagamos de la limosna un ejercicio de desposeerse. La auténtica limosna es la que está hecha con este espíritu del desposeernos. Yo no me poseo en propiedad. Y como dice aquí Pablo a los Corintios, no se trata de dar, sino de darse. Bueno, pues es toda una lección que nos da Pablo. Recuerdo haber leído como un pequeño un relato, ¿no? Un relato que nos transmitían en la catequesis, hablando de que hasta qué punto cuando nos presentemos delante de Dios, nuestra mayor gloria va a ser aquello de lo que nos hemos desposeído. Recuerdo un relato que nos hacían en la catequesis diciendo que el cartel que iba a estar inscrito, ¿no?, a las puertas de la vida eterna, cuando íbamos a ser juzgados, pues era el siguiente. Lo que gané no lo tengo. Lo que tengo lo perdí. Solo tengo lo que di. Fijaros, si nos diésemos cuenta de que esta va a ser, ¿no?, nuestra última palabra al presentarnos delante de Dios, estoy convencido que conformaríamos nuestra vida y planificaríamos las cosas de otra manera. Tendríamos un sentido de propiedad privada mucho más humilde, mucho más limitado y mucho más, repito, ¿no?, esa especie de lema: lo que gané no lo tengo. Mira, tú te presentas delante de Dios y estás desnudo. Lo que gané no lo tengo. Lo que tengo lo perdí. Solo tengo lo que di. Lo que di, lo que no me aferré a ello en propiedad, aquello de lo que me despojé. Eso es lo que tengo. Solo tengo lo que di. Es un auténtico lema para nosotros los cristianos. Recuerdo también que Juan Pablo II, antes de ser papa, en una de sus reflexiones, en uno de sus libros, Karol Wojtyla, hablaba de que hay como 4 actitudes, ¿no?, ante la vida en esta sociedad. 4 actitudes. Una es el conformismo. Pues mira, conformarse con lo que hay y bueno, pues lo que me toca, me conformo con ello y ya está, ¿no? Conformismo, que no es la santa aceptación, eso es otro tema. Falso conformismo. Otra actitud es la no participación. Pues mira, yo no participo de nada. Yo y los demás, pues cada uno sálvese quien pueda. La no participación, que también es muy, muy compatible con lo anterior del conformismo, claro. Otra actitud posible es la oposición. Vivo en esta vida oponiéndome a todo, criticándolo todo, soy un hombre súper crítico. Bien, pero ahí me quedo. Y la cuarta actitud, que es la nuestra, es la solidaridad, decía Karol Wojtyla. Nosotros ni tenemos que ser conformistas, ni tenemos que pues caer en la no participación, en el ausentarnos de la sociedad, ni en la oposición. Lo nuestro es la solidaridad. Hay demasiado conformismo, hay demasiada ausencia de esta sociedad, hay demasiada oposición por la oposición. Aquí lo que falta es la solidaridad, es lo que falta. Y en ese pan nuestro de cada día
Le pedimos a Cristo el espíritu de solidaridad, claro que se lo pedimos. Claro que le pedimos eso. Le pedimos ese espíritu de solidaridad, que es un espíritu de conversión, porque cuando no hay conversión hay decadencia. Si no hay conversión que nos llame a la solidaridad, al olvido de nosotros mismos, la sociedad decae. Bueno, pues yo creo que vamos a ver un poco distinta, ¿no?, la oración del Padre Nuestro cuando la recemos a la luz de estas explicaciones que nos da el Catecismo. La vamos a ver un poco distinta, siendo conscientes de que estamos pidiendo ser levadura para transformar la masa, para transformar el mundo y hacer en el presente el reino de Dios. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-100. Buenos días, monseñor. Soy Katy de Úbeda. Adelante, Katy, escuchamos. Sí. En el pan nuestro de cada día, ¿se podría incluir la lucha no violenta por la justicia para que no falte el pan en ningún hogar del mundo? Gracias, monseñor. Pues eso es lo que hoy hemos querido explicar, ¿eh? Ciertamente así es, ¿eh? Es decir, yo creo que la esencia de la explicación que hemos querido hoy transmitir ha sido que el hecho de que ese pan, yo he puesto el ejemplo de que al Señor no solo le pedimos el pan, le pedimos la caña. Yo cuando decía la caña, a eso me refería a lo que usted está diciendo, es decir, la lucha para que haya justicia en el mundo, ¿eh? Entendiendo la justicia como empezando por mí y siguiendo por todos los demás, ¿eh? Luego eso forma parte indudablemente de esa petición del pan de cada día, de que nosotros seamos instrumento para que en el mundo haya un reparto, y decía yo no solo un reparto, sino un partir, ¿eh?, para compartir los dones que Dios ha dado para todo el mundo. He querido llamar la atención sobre el hecho de que hable del pan y no de los panes, ¿no? De mi pan parto para la vida del mundo. Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, de Dios, Padre. Sí, le escuchamos. Mire, yo entiendo que lo que Adán nos da, todo lo que tenemos nos lo da a Él. Uh-huh. Y no nos lo da para nosotros, nos lo da para compartirlo con nuestros hermanos. De acuerdo. ¿Y esa es la pregunta? La pregunta es si estoy en lo cierto. Sí, ciertamente. O sea, es decir, nosotros creo que tenemos que el sentido de propiedad privada, los católicos, lo tenemos. Es decir, no nosotros nunca hemos hecho nuestra la proposición del colectivismo comunista, nunca hemos hecho tal proposición. Pero al mismo tiempo entendemos la propiedad privada, pues no como un principio absoluto. Entendemos la propiedad privada como supeditada al bien común, ¿eh? Y Juan Pablo II repitió en varias ocasiones que sobre toda propiedad privada grava una vocación para el bien común, ¿eh? Luego así es, ¿no? Tenemos que ese sentido de propiedad privada tan marcado que tenemos, que es lo mío, hay que relativizarlo mucho, ¿eh? Hay que relativizarlo, no negarlo, pero sí entender que hay principios mucho más absolutos que el de la propiedad privada, ¿eh? Como por ejemplo el principio del amor, ¿eh? Y el principio de la solidaridad está por encima, ¿eh?, del principio de la propiedad privada. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Yo simplemente, quería preguntar, yo me considero hija de la Iglesia y cristiana y todo, pero a la luz de lo que acaba de comentar, ¿cómo debe entenderse la riqueza de la Iglesia? Esta es mi pregunta. ¿Cómo se implica la Iglesia en el reparto y todo? Esta es mi pregunta. Yo recuerdo que en el tiempo que llevamos en el programa, pues más de una vez ha salido la pregunta, pues porque yo sé que muchos fieles, muchos de vosotros, sois requeridos por otras personas. Hoy la Iglesia no es rica y la Iglesia no reparte sus bienes, y bueno, no solo que otros os los pregunten a vosotros, sino que también os surge a vosotros la pregunta, ¿no? ¿La Iglesia es rica? Vamos a ver, yo creo que sin duda alguna también no hay que, yo haría varias consideraciones, ¿eh? Porque claro, no es un tema simplista que se pueda responder de manera simplista. Primero, que también la Iglesia como institución
está llamada a responder a este planteamiento, o sea, no únicamente a nivel personal, sino también a nivel institucional. Luego, a ver, la Iglesia podría hacer más de lo que hace a nivel institucional, sí podría hacerlo. Y entonces estamos llamados a ello, a que en la medida en que crecemos en conversión, seamos más generosos y más desprendidos y tengamos planteamientos de mayor desprendimiento, que siempre que nos hablan los papas, dar una pequeña vuelta de tuerca hacia este camino. Bien, en segundo lugar, no dejarnos engañar también por las apariencias, porque la gente muchas veces recurre a decir, mira el Palacio del Vaticano y mira no sé qué. Oiga, vamos a ver, no seamos simplistas, porque somos conscientes de que la Iglesia tiene un patrimonio artístico, fruto también de las circunstancias históricas, pues en las que, bueno, pues que en el Renacimiento la Iglesia era la mecenas del arte, pues porque los estados estaban dedicados a otras cosas y el Ministerio de Cultura, que el Ministerio de Arte, etcétera, no existían y era la Iglesia la que subsidiariamente pues dio la cultura al mundo y tuteló el arte, ¿no? Todo eso ha hecho que la Iglesia tenga un patrimonio. ¿Sería prudente, conforme a los principios evangélicos, ahora desprenderse de todo ese patrimonio de arte? Pues yo creo que no. Yo creo que no, porque entre otras cosas, ese patrimonio de arte tampoco es una propiedad nuestra, sino que también ha sido conservado y ha sido restaurado con el dinero público casi siempre, y entonces nosotros tampoco tendríamos derecho a decir, yo ahora me desprendo esto y se lo vendo a un jeque árabe. Porque la Iglesia estará llamada a mostrar ese patrimonio como riqueza y como fuente de evangelización, porque tiene una gran fuerza de evangelización en el arte cristiano para la vida del mundo y para el alimento de la cultura, y también para de esa manera pues poder conservar su patrimonio, porque a través de los beneficios que un museo, etcétera, pues pueda atribuirle, podrá conservar un patrimonio, O sea, es decir, que también no se puede ser simplista. Yo en todo caso voy a decir una cosa, y es que a mí me gustaría, cuando se habla mucho de las riquezas de la Iglesia, ¿en qué institución existe unos beneficios, o mejor dicho, unos sueldos, unas retribuciones tan equiparadas entre sus miembros? O sea, ¿en qué institución el último seminarista o sacerdote o coadjutor de una parroquia gana lo mismo que el deán de la catedral o el obispo? Porque cuando nosotros vamos es decir, existe un reparto de bienes en el interior de la Iglesia que no existe en ningún otro lugar del mundo. O, por ejemplo, entre diócesis ricas y diócesis pobres. Entre esas diócesis se comparten los bienes y las diócesis ricas comparten sus bienes con las diócesis pobres. Yo no conozco otra institución en la que tal se proceda de esa manera y en el que el sueldo de quien tiene la última responsabilidad sea el mismo, porque el fondo es un sueldo pues para subsistir y para vivir y no para almacenar. Es decir, que estos son aspectos que quedan muchas veces ocultos cuando se plantea ese tema en la vida de la Iglesia. Y con esto, como he dicho al principio, no quiero decir que no podamos hacer más y que debamos de hacerlo. Adelante, vamos para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, le escucho, adelante. Quisiera una pregunta, un par, porque, vamos a ver, el Padre Nuestro, cuando rezamos, danos hoy nuestro pan de cada día. Vale, yo también a veces pienso, como usted ha dicho, que somos levadura. Entonces, yo soy ama de casa, tengo 3 hijos, ya son grandes. Entonces, claro, digo, ¿cómo les llevo yo al Señor a ellos? Claro, porque a veces no le puedes imponer, están bautizados, son cristianos, pero están un poquito alejados de la Iglesia. Eso de decir a la Iglesia yo no los quiero avasallar, ¿no? Entonces digo, ¿cómo les doy yo? A veces, pues, bendiciendo la mesa, pues, al principio no me decían amén, con la cabeza, y ahora empiezan a decir, bueno, amén, y digo, bueno, pues así, si el Señor está bien, o quizás con el ejemplo, si usted me diera un poquito de luz para que le pudiera dar a ellos algo. Y también otra pregunta, cuando damos limosna, pues yo ayer mismo, solo no mucho, pero más o menos lo que tengo, pues digo, mira, Señor, esto te lo doy por ti. Al mendigo que digo, esto lo hago por ti, Señor. O
en fin, es, no sé qué más, estoy un poco nerviosita. Tranquila. Y es Sí. eso, saber qué es lo que podemos hacer, porque yo ando de casa y digo, o en mi trabajo, cuando estaba trabajando, pues digo, mire señor, te lo ofrezco a ti el poco trabajo que hago, o en mi casa, o incluso en la cocina, no sé. Desde que me levanto hasta me acuesto, pues el Señor que me ilumine y... Monseñor, muy De acuerdo, muchas bien, por gracias, su- gracias a usted. A mí me da la impresión, por la forma en la que le oigo hablar, que usted lleva que poco más puedo yo aportarle, porque me parece que está bien orientada en la forma en la que usted plantea las cosas. Bueno, a mí me parece que a unos hijos adultos como tiene usted, pues en el fondo la manera de transmitirles y de llevarles a Cristo es que ellos también, sin duda alguna, lo principal, ¿no? Que es que vean en usted un referente. Un referente, yo le diría, sobre todo por la alegría y por la capacidad de sacrificio, ¿no? Porque yo creo que lo que más impacta a nuestros hijos, lo que más impacta a los hijos, lo que nos ha impactado a nosotros, de nuestros padres, pues es la capacidad de sacrificio y de alegría, ¿no? El hecho de que ellos hayan vivido su capacidad de olvido de sí mismos, pero sin darse cuenta que se estaban olvidando de sí mismos y se estaban entregando. Eso cuestiona mucho, ¿eh? Eso cuestiona. Y luego al mismo tiempo el hecho de que usted tenga una manera pues muy espontánea de hacer presente su fe en Cristo cuando venga a cuento. Pues usted ha puesto el ejemplo de bendecir la mesa, pues sí, Señor, yo bendigo la mesa, pues es decir, que usted haga lo natural, lo viva sobrenaturalmente, ¿eh? Y de una manera muy espontánea se manifieste ante sus hijos. Luego también le diría que busque algunos momentos de intimidad con ellos, quizás a nivel personal, igual no con los tres, porque también los hijos unos frente a otros tienen su cierta imagen, ¿no? Y su cierto rubor, pero sin embargo yo creo que el encuentro de la madre a solas con un hijo igual le puede dar más capacidad de apertura del corazón del hijo. En materia religiosa, quiere decir, ¿no? En materia espiritual. Quizás cuando usted quiera hablarle a algún hijo, de decir, hijo, pues no te olvides de los principios que te hemos transmitido. Igual es mejor que lo diga usted en privado. No digo que están dando los tres o los cuatro, los que fueren juntos, ¿no? Pero también existe en nosotros una mayor apertura en la intimidad, que hay que saber aprovechar. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.